Vamos a orar entonces para empezar el mensaje del día de hoy. Padre Santo, Señor, nuestro corazón se conmueve al darnos cuenta, Señor, del estado de perdición del mundo, de cómo el mundo, Señor, en su confusión, en su perdición, Señor, busca soluciones, busca plenitud, busca felicidad, Señor, pero en una dirección en donde solo se dirigen a la destrucción. Y Señor, tu iglesia proclama la verdad, y en tu iglesia, Señor, está el llamado de un pueblo, Señor, que vive para ti, que aspira a vivir para ti, que se quiere mover en dirección hacia ti. Y que nosotros queremos aprender, Señor, cómo es que funciona el mundo, no para condenar, no para separarnos, sino para saber discernir, Señor, esa corriente y que no seamos seducidos nosotros por esas mismas corrientes, Señor, y también que podamos entonces ofrecerle al mundo una dirección que los lleve a Cristo, un testimonio que les muestre, Señor, una diferente forma de vida, para que ellos lo vean y se acerquen a preguntar cómo es que nosotros vivimos así. Padre, te pido que bendigas, Señor, el mensaje del día de hoy, la instrucción del día de hoy, la exposición de tu palabra del día de hoy, Señor, para bendición de mis hermanos. Y te pido, Señor, que me ayudes a mí a comunicar ese tema que es tan amplio y difícil y complicado, Señor, que por medio de tu gracia pueda yo servirlos efectivamente. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien. El mensaje del día de hoy le he titulado El mundo rechaza a Dios como su creador. El mundo, sin temor a Dios, rechaza al Señor como su creador. La semana pasada vimos lo que era el temor de Dios. El temor de Dios es aquello que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando viene la iluminación del Espíritu Santo y vemos las glorias de Cristo. Nuestro corazón es movido a buscarlo, a conocerlo, a servirlo, a amarlo. Esa dirección, ¿verdad? Ese mover hacia allá, esa orientación de vida es el temor de Dios. Es algo que a la misma vez te puede hacer temblar, como te hace también estar lleno de gozo. Es tremendo, terrible y a la misma vez delicioso y dulce. Es ese saber que estás delante de Dios y eso te estremece, pero quieres más de eso. El no tener temor de Dios es estar viviendo tu vida orientado de una manera completamente diferente. Es la orientación natural del hombre natural. El hombre como nace, el hombre nace sin temor de Dios, orientando su vida en el sentido contrario, o sea, sin relación a Dios, sin relación a que Dios existe o que Dios reina o que Dios es soberano, que Dios es el creador. O sea, vive de una manera que eso está reflejando. Y no quiere decir que intelectualmente lo afirme, no hay Dios, aunque muchos sí lo dicen, pero cuando la Biblia dice el necio y el insensato dice no hay Dios, quiere decir que está viviendo de otra forma. Y la otra forma en la que está viviendo es una forma que básicamente está siguiendo sus propios deseos. Deseos que son egoístas.
Deseos que Dios considera arrogantes, porque Él se exalta básicamente como su propio Dios para determinar su vida conforme a sus propios deseos y sus propias ideas y sus propios pensamientos. O sea, camina en una dirección contraria, porque eso es lo natural en el hombre natural. Eso es lo que le sale. Lo que le sale por causa de su corrupción, por causa de su impiedad, por causa de su injusticia, ¿verdad? Como un ser caído y como estábamos todos nosotros, es caminar en esa dirección. No buscamos a Dios, no queremos a Dios, no queremos un Dios que nos diga cómo debemos vivir. Bien, ahora, una de las cosas que no les lo mencioné el domingo pasado y lo quiero mencionar ahora es esto. Si la iluminación del Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos muestra a Cristo, nos abre el entendimiento para que veamos la gloria de Cristo, lo hermoso de Cristo, la bondad de Cristo, la gracia de Cristo, y mueve nuestro corazón, entonces al ver eso, a desear a Cristo. Eso es la fe, esa es la fe salvadora. Cuando tú deseas a Cristo. Pero la fe salvadora nunca viene sola. Viene con el deseo entonces de obtener a Cristo, de tener a Cristo, de recibir a Cristo, de servir a Cristo, de conocer a Cristo. Y eso ya implica un movimiento, una reorientación de vida. ¿Ok? Si antes no teníamos a Cristo, no veíamos a Cristo, no deseábamos a Cristo, no confiábamos a Cristo, vivíamos en una dirección. Pero cuando viene este cambio por medio del Espíritu Santo y eso nos mueve hacia Cristo, no sé si algunos de ustedes lo vieron, pero lo que estoy describiendo es que el deseo y la motivación de ir hacia Cristo es la definición de lo que es el arrepentimiento. ¿Ok? En otras palabras, no hay arrepentimiento si no hay temor de Dios. Eso que produce en nosotros el Espíritu Santo cuando inspira la fe para seguir a Cristo, produce ese movimiento también. El temor de Dios te redirige y el movimiento es precisamente una vida de arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento, ¿ven? Que queremos a Cristo, que buscamos a Cristo. Nomás para que lo tengan ustedes ahí como consideración. Bueno, lo que vamos nosotros a ver el día de hoy es qué efecto se puede ver en el hombre natural o qué produce la falta de temor a Dios. Que por falta de temor a Dios el hombre natural rechace a Dios como su creador. Que rechace la creación de Dios, el hecho de que Dios hizo todas las cosas. ¿Cuál es el efecto que podemos ver en la actualidad? ¿Qué produce eso? Necesitamos saber eso, porque el hecho de que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza debe ser una verdad fundamental, ¿verdad? Que establezca nuestras vidas en la verdad correctamente. Y si el mundo rechaza la creación, ¿qué es lo que eso produce? ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y lo primero que vamos a ver, y quiero que abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18. Lo primero que vamos a ver es que hay un juicio de parte de Dios hacia los que rechazan al Señor como creador de todo. Hay un juicio de Dios hacia los que rechazan al Señor como el creador. La Biblia dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Los cielos te están anunciando que Dios hizo los cielos. Eso es lo que dice
el Salmo 19, versículo 1. Fíjense entonces cómo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 habla de cómo, de una manera general, por qué es que la gente rechaza a Dios. Y dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Aquí está diciendo algo tremendo el apóstol Pablo. Está diciendo que el Señor se hace evidente de manera general. Eso es lo que se llama la revelación general de Dios por medio de su creación. Y hay algo que cuando el hombre natural ve la creación, dice que adentro de nosotros mismos se hace evidente, ¿verdad? Nuestra conciencia. Algo adentro de nosotros nos está diciendo, alguien tiene que haber hecho esto. De tal forma que dice hasta sus atributos invisibles. O sea, el hecho de que Dios es todopoderoso, de que Dios es sabio, de que Dios está en todo lugar, de que Dios puede hacer todo. Eso está evidente en la creación. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque la gente no puede decir, no, pues yo cómo quieres que crea en Dios si Dios nunca se me ha revelado. Hay una evidencia en lo creado que hace evidente a todo ser humano que hay un Dios, que es un Dios de eterno poder, que tiene atributos y que es divino. No es entonces por una falta de evidencias que el hombre natural niega la creación de Dios. Y noten ustedes que dice que lo niega, ¿verdad? Porque restringe la verdad por medio de su injusticia, por medio de la impiedad que hay dentro de él. O sea, lo hace por injusticia, ¿verdad? Porque no tiene temor de Dios, o sea, no quiere a Dios, no quiere aprender de Dios. Y eso lo que está diciendo es que eso adentro de sí mismo hay una impiedad, hay un deseo en contra de Dios. Y eso lo lleva a negar, a negar que Dios está creando. Y lo lleva, dice, también por injusticia, o sea, por la corrupción interna que tiene. Hay algo adentro del hombre que no está bien. Y por eso que no está bien, y por esa tendencia natural, ¿verdad? De rechazar, de querer seguir a Dios, o sea, la falta de temor de Dios, es que lo negamos. Es una resistencia natural en el hombre natural, en el hombre caído, que resiste, rechaza, restringe la verdad desplegada en el universo y en la tierra, que es que hay un Dios. Quiere decir que lo negamos porque queremos negarlo, no porque no haya evidencia. El hombre natural, sin Dios, sin temor de Dios, requiere ir en contra de algo que debería ser evidente y obvio para todos. Es más difícil, hermanos, convencerte a ti mismo de que no hay Dios y no hay creación, que creer en un Dios que es creador de todas las cosas.
Y el jactarse acerca de ellos, ¿verdad? Es acerca de que eres un ateo y que tú no quieres porque eres un hombre de la ciencia. Yo creo en la ciencia, dicen algunos, por eso es que no creo en Dios. Eso es más difícil. Eso no es natural. Puedo decir esto, no es natural en el hombre natural que no cree en Dios. El hombre sin temor de Dios está negando y rechazando lo que ya conoce. Les voy a leer la segunda parte, voy a leer ahí del 21 al 23, pero se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque creo que está más ilustrativa y se la van a poner aquí en la Nueva Traducción Viviente. Y dice el versículo 21, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Pareciera como si Pablo estuviera describiendo al mundo moderno, pero lo que está describiendo es el pecador de manera universal. Noten ustedes, no quisieron adorarlo, no quisieron darle gracias a Dios. Ahí es donde estás viendo la corrupción del corazón. Esta no es una cuestión intelectual, es una cuestión espiritual de la corrupción del corazón que rechaza el temor a Dios y niega a Dios y niega la creación. Pero luego dice, después de rechazarlo por la maldad que está en el corazón del hombre natural, dice, afirmando ser sabios, inventaron ideas necias acerca de Dios. Y no sé si ustedes han platicado con personas y les quieres hablar del Señor y te dicen cosas así como, no, yo no puedo creer en un Dios que mande a gente al infierno. Bueno, y si Dios es tan bueno, ¿cómo permite que haya cáncer, que haya guerras, que haya hambre en el mundo? Otros se pueden decir, bueno, tal vez Dios exista, pero yo creo que nosotros somos responsables de nuestro propio destino y hacer nuestra vida como nosotros queramos hacerlo. O sea, todas esas expresiones están reflejando un Dios inventado, no el Dios revelado. No Dios como se revela y dice que Él es, sino como nosotros lo queremos hacer. Eso es lo que está diciendo, que queriendo ser sabios se hicieron necios, que inventaron sus propios dioses, inventaron ideas necias sobre Dios. Y yo les tengo que reconocer, hermanos, antes de que el Señor me salvara, yo tenía mi idea de lo que era Dios. Y cuando quise convencer a Kena, gracias a Dios que Kena nomás se rió de mí, ¿verdad? Porque lo que yo afirmaba, yo le decía, es que lo que nosotros llamamos Dios, dice, es real, le decía yo, es la fuerza magnética subatómica que sostiene todas las moléculas del universo en balance. Y luego ella me decía, pero Jesús es Dios. Yo le decía, mi amor. Bueno, no le decía mi amor, pensaba, porque no éramos novios ni nada. Le dije, Dios no puede ser una persona humana como Jesús era, porque Jesús solamente fue un buen hombre. Y Kena me decía, no, dice, eso no es cierto. Jesús es real y Jesús te ama. ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo sabía que lo que yo le estaba diciendo eran cosas que yo mismo había inventado, que yo mismo había concluido, y ella estaba más convencida en una verdad que lo que yo estaba de mi propia verdad. Y luego dice, ¿verdad? Que inventaron ideas necias sobre Dios. Y luego dice
rindieron culto o inventaron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. O sea, nosotros hacemos estos dioses o estas ideas y las proyectamos, ¿verdad?, como ídolos. Los paganos en la antigüedad proyectaban sus esperanzas en sus ídolos. Por ejemplo, como era una sociedad agrícola, ellos dependían de la lluvia, dependían de buenas cosechas. Entonces, ¿qué hacían? Hacían un ídolo de la lluvia, ¿verdad? Y lo adoraban y ponían sus esperanzas en ese mono, en esa estatua, ¿verdad? Y le ofrecían sacrificios y ofrendas para que esa estatua que representaba su esperanza de que hubiera lluvia, les mandara lluvia. O si era una sociedad que había muchas guerras, ¿verdad? Y siempre se estaban ahí matando unos a otros y peleándose unos a otros. Entonces ellos hacían un dios de la guerra, el dios que iba a determinar que ganaran, ¿verdad? Entonces ellos le ofrecían al ídolo de la guerra, le ofrecían sacrificios y le ofrecían ofrendas para que ese ídolo, era su esperanza, les salvara en la próxima guerra y les diera la victoria. ¿Qué creen que hacemos en la actualidad? ¿O qué creen que hace el mundo? ¿Qué hacíamos nosotros antes y qué hace el mundo todavía? Sigue haciendo lo mismo. Sigue poniendo su esperanza en cosas que levanta como ídolos. Entonces el que no crea en Dios, el que no cree que Dios es el creador, el que no confía en Dios, lo que levanta, por ejemplo, es la ciencia. Yo creo en la ciencia, dijo Skeletor en, ¿cómo se llama la película esa de Nacho Libre? Yo creo en la ciencia. Y así es el mundo. Entonces pone su esperanza en que la ciencia lo va a rescatar, la ciencia va a sacar adelante al mundo. Lo que tenemos que hacer es confiar en la ciencia y la ciencia va a darle bienestar y prosperidad al mundo. O tal vez es el gobierno. Bueno, algunos que tienen buenos con gobiernos, ¿verdad? Aparentemente, ellos confían plenamente en el gobierno. Nosotros tal vez no. Otros confían en la economía. ¿Por qué es que está viniendo gente de todo el mundo a Ciudad Juárez a quererse cruzar allá? Para el otro lado, a Estados Unidos. Porque ellos confían que con ese gobierno y con esa economía ellos van a estar bien. Porque obviamente la situación de donde ellos viven no está bien. Yo me pregunto cuántos de ellos conocen y confían y han puesto su esperanza y su futuro en las manos de Dios en lugar de en un país. Podemos confiar en nuestros ahorros, podemos confiar en que tenemos seguros, podemos confiar en nuestra propia salud. Yo hago ejercicio, como bien. Podemos confiar en nuestra inteligencia, podemos confiar en que yo soy muy fuerte y sé karate y no me va a pasar nada, ¿verdad? Podemos confiar en nuestras armas. El país de Estados Unidos son 350 millones de habitantes. Hay entre 500 y 600 millones de armas en manos de esos 350 millones de habitantes. O sea que más de una. Cada persona, niños, ancianos y todo, si los cuentas a todos, hay más de un arma en cada mano. Algunos tienen 5, 6, hasta ametralladoras. ¿Por qué? Porque tienen que confiar en algo. Porque no confían su futuro y su bienestar en un Dios creador. Hermanos, nosotros confiamos en Cristo. Y nosotros tenemos que manifestar y vivir de una forma que refleje que confiamos a Cristo, porque lo que el mundo está buscando, nosotros lo tenemos. Nuestra vida está segura en las manos de Cristo. A veces no lo creemos y a veces nosotros mismos estamos confiando en otras cosas. El pánico que ha venido al mundo por causa del COVID es también una evidencia de que no confiamos en el Señor que nos sostenga.
Dejen ustedes que nos libre de que nos enferme. No, sino saber que nuestra vida, aún sin COVID, está en sus manos. Pero pensamos que no, que nuestra vida está sujeta a lo que está sucediendo en el mundo. Todo esto entonces, todo esto que está sucediendo en el hombre natural, ¿qué es lo que produce? Lo que ahorita leyó Manny en Efesios capítulo 2, versículo 3. Somos por naturaleza, en lo natural, sin Cristo, todo el ser humano está bajo la ira de Dios. Eso significa que está condenado por Dios, que está en enemistad contra Dios, que Dios lo tiene en enemistad. Que Dios dice, no puede ser así. Hay una resistencia de parte de Dios hacia ellos y hay un juicio, hay una sentencia de condenación sobre el hombre. Ese es el estado natural del hombre. Ahora, número 2, el hombre sin temor de Dios rechaza la creación del hombre. Podemos decir, bueno, pues es obvio, si rechaza la creación, rechaza también la creación del hombre, sí, pero en específico, fíjense lo que sucede o lo que tenemos nosotros que tener como fundamento bíblico, teológico, como una verdad sólida, que fuimos creados por Dios. Cuando yo digo que el hombre sin temor a Dios rechaza la creación de Dios, quiere decir que esa realidad no está informando sus decisiones, no está informando su manera de ver el mundo. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 y repasemos la creación del hombre. Vámonos hasta el mero principio, a la máxima, a la corona, a la máxima expresión de la creación de Dios, en la creación del hombre en el sexto día. Y dice, y dijo Dios, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta para alimento, y así fue. Dios vio, versículo 31, todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Noten ustedes que Dios ve su creación, toda su creación, y dice, fue bueno en gran manera. La creación de Dios fue algo que le plació a Dios, porque todo lo que Dios hace es bueno. Entonces la creación la hizo con excelencia, no encontró nada malo. Su creación fue excelente. ¿Cuál fue el problema? La caída. Porque el pecado distorsionó esa excelencia de la creación. Entró algo que deterioró, ¿verdad? Degeneró, distorsionó, desvirtuó la creación buena de Dios. Pero Dios, fíjense qué tanto Él dijo, esto que yo hice fue bueno, en extremo bueno. De gran manera bueno. Dice el Señor, yo tengo que hacer algo para restaurar esa bondad en mi creación. Y envió a su Hijo en forma de un hombre creado.
se humilló el Creador haciéndose como un hombre, y un hombre viniendo en la debilidad, en la mortalidad de un hombre caído, pero sin pecado. Así como estábamos nosotros con la imagen de Dios distorsionada, así vino Jesús a mostrarnos la bondad de la creación de Dios, a mostrarnos así es como quiere Dios que sean los hombres. Y por su sacrificio, su muerte y resurrección, vino a redimir y a restaurar en el ser humano la imagen de Dios. O sea, cuando veíamos ahorita que somos nuevas criaturas, que cantábamos, somos criaturas hechas de nuevos, una nueva creación, viene una restauración en la santificación por la obra de Cristo en nosotros, que nos hace ya más cercanos, nos acerca, nos redirige hacia el propósito original de la creación de Dios. Y lo que esto debe llevarnos, hermanos, entonces es a darnos cuenta que su creación nos informa. Si el propósito de Dios es hacernos a su imagen y semejanza, quiere decir que en el hombre Dios ha puesto una dignidad y un valor simple y sencillamente por la imagen que tenemos. Hay dignidad y valor simplemente porque fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. Eso le imprime al hombre un valor y una dignidad extraordinaria. Porque todo lo que sea esa imagen, todo lo que sea que pertenezca a esa semejanza, estás hablando de la imagen y semejanza del Creador de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de que fuimos llamados para vivir en la gloria de Dios, para reflejar la gloria de Dios, que fuimos llamados para gloria, ¿por qué? Porque fuimos creados en la gloria de Dios, por la gloria de Dios, para reflejar la gloria de Dios. Y esa debe ser nuestra meta, esa debe ser lo que todo cristiano esté consciente, que Dios puso algo en nosotros que debemos reflejar. Y cuando el mundo rechaza la creación de Dios, está rechazando esa realidad. Y eso tiene consecuencias. Ahora, en este texto dice que no solamente creó al hombre a imagen suya, del versículo 27, en Génesis 1:27, sino que dice, a imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea que la creación fue en dos géneros. Creó hombre y creó mujer. Y en los dos, por medio de los dos, tiene el propósito de reflejar su imagen, de reflejar la dignidad de Dios, de reflejar el valor de Dios, de reflejar la gloria de Dios. Fuimos creados como dos sexos. No fue como que pues creó al hombre y, ay caramba, y ahora ¿cómo le hago para que haya más hombres o más personas? Pues le voy a tener que hacer una mujer. No, Él diseñó originalmente hombre y mujer. Entonces, la diferencia de sexos es parte del diseño divino y algo que por temor de Dios debe respetarse y valorarse. Por eso es que hablamos de la masculinidad bíblica, de la feminidad bíblica, porque son parte del diseño de Dios. Y en esa masculinidad y en esa feminidad se refleja la imagen de Dios. Queremos ser hombres que por nuestra masculinidad reflejemos la imagen de Dios, que sea el hombre conforme al diseño de Dios. Y queremos que haya mujeres
que al celebrar su feminidad están reflejando también la excelencia de la imagen de Dios en ellas. El otro día que estábamos nosotros de vacaciones, que fuimos a visitar a mi hijo a Guadalajara, fuimos al zoológico. Y mi nieta estaba feliz ahí en el zoológico. Y hubo un momento en que nos sentamos a descansar y mi hijo fue a comprar algo para su esposa porque su esposa está embarazada también y está experimentando mareos y cosas así. Y pasó delante de nosotros donde estábamos sentados una pareja. Ella venía con una carriola, creo que traían un niño, y el hombre venía atrás de ella. Y ella iba caminando y iba visiblemente molesta. Y el hombre venía atrás de ella cargando una pañalera que estaba algo grande. Y venía quejándose, diciéndole a ella que la cargara a ella. Que porque él ya la había cargado 15 minutos. Y que era justo que él la cargara 15 minutos y luego ella la cargara 15 minutos. Y que entonces, pues, como que estaba cansado y que no quería cargarla. Y venía quejándose en voz alta. Y se me hizo raro que no le importó que nosotros estábamos atestiguando todo esto. Pero en nosotros provocó un disgusto, ay, o sea, ¿cómo puede un hombre ser así? O sea, quejándose como si fuera un niñito que su mamá le dice, mijo, ayúdame con el mandado. Y en lugar de agarrar una bolsa, agarra una cebolla y entra nomás así. Mijo, ¿y eso es todo lo que pudiste traer? Ay, pues es que está muy pesado. No, es que yo no puedo, yo no quiero. Bájalo tú. Tú dices un niño así, ¿verdad? Que no se le ha enseñado, ¿verdad? Lo que es ser un hombre, sino un hombre ya adulto, treintañero, actuando así, casi arrastrando la pañalera, así, ay, ayúdame, ¿no? ¿Por qué nos disgusta eso? ¿Por qué se nos hace feo eso? Porque es una distorsión de la imagen de Dios. Dios puso a Adán y lo puso como virrey para que tomara dominio de toda la creación, para que ejerciera dominio sobre todos los animales, para que gobernara al mundo, administrara el jardín. Le da trabajo, le da una responsabilidad extraordinaria. Cuando vemos a un hombre que no puede ni siquiera hacer un esfuerzo para servir a su esposa y a su hijo, decimos, eso no es un verdadero hombre. Pero así como que por instinto rechazamos eso. ¿Por qué? Porque es una vergüenza para el mundo ver a alguien que no está viviendo conforme a su diseño. Se supone que los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres. La falta de temor a Dios produce eso, ¿verdad? Que nosotros rechazamos el diseño de Dios. Y eso tiene implicaciones tremendas, hermanos. Queremos ser hombres trabajadores, hombres fuertes, hombres valientes, hombres de fe, hombres cabeza de nuestros hogares, hombres que estemos ahí dispuestos siempre para servir, para cuidar. Que si viene una guerra y alguien nos apunta a nuestra familia con un rifle, nosotros nos paramos enfrente para que la bala nos dé a nosotros y no a nuestra esposa y no a nuestros hijos. Entonces, si la pereza nos parece penosa en un hombre, también nos parece penoso que haya mujeres que estén peleando por el derecho de meterse en una jaula con otra mujer para pelearse a golpes y deformarse el rostro. Y dices, ¿eso refleja la imagen de Dios en una mujer? Que se le dio el regalo tan tremendo de poder ser el vehículo por el cual nace un niño y ella lo puede criar, lo puede cuidar. O sea, ese es el tipo de cosas que vemos en el mundo, una distorsión completa
Acabo de ver una foto de uno de los cantantes modernos juveniles más populares cantando en un concierto con vestido, con zapatos de mujer, ¿verdad? Maquillado de una manera exagerada, porque él quiere romper la diferencia entre los géneros. Entonces, esto que está en el mundo, la nueva identidad de género, hermanos, es algo que tenemos que enfrentar por lo que es. O sea, si Dios nos creó con dos géneros y esos están definidos por nuestra misma biología, están impresos en el ADN del ser humano y es imposible cambiarlo, ¿cómo es que el mundo afirma que es atribución y facultad de una persona definir su género? Que eso es lo que la identidad de género te está diciendo. Tú eres lo que eres por tu género, pero tú tienes la libertad de definir tu género y de una manera fluida. O sea que puedes decir el día de hoy yo me siento de este género y el día de mañana me siento de este otro género. Y por eso es que aunque nos suene absurdo, la gente celebra que un hombre físicamente nacido, hombre, definido genéticamente como hombre, se puede parar en público y decir, pues puede ser que yo haya nacido con esa sexualidad física, pero yo en realidad soy una mujer. Y no nos parezca absurdo, sino que el mundo lo celebre. ¿Cómo es que ha llegado el mundo a eso? El origen está en la dirección que tiene el mundo. Y si cada vez te separas más de la realidad de Dios y si cada vez te olvidas de la creación y de lo que hay un Dios que te hace y que es tu dueño y que Él hizo tu cuerpo, todas esas cosas te van a llevar a ese tipo de conclusiones. Ahora, el problema para la iglesia es que en esa realidad, si la iglesia afirma, no es que nosotros creemos en el diseño divino, Dios hizo al hombre y a la mujer, dos sexos. Entonces, la mentalidad moderna en ese individualismo expresivo, excesivo, yo tengo el derecho de yo expresarme como yo quiero, siguiendo mis propios deseos. Entonces, una afirmación de eso simple y sencillamente se condena como opresiva, como una agresión, como intolerancia, como odio y falta de respeto a la dignidad individual de la persona que lo está haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por eso les decía, lo que nosotros debemos hacer es presentarles a Cristo, no tratar de cambiarlos. Porque Cristo es el que puede cambiar el origen del problema. Es el que puede reorientar el corazón hacia Él. Y entonces todas esas otras cosas, ¿verdad?, van a alinearse. Y muchos cristianos lo que quieren hacer es cambiar a las personas, cambiar su comportamiento, cambiar su manera de pensar. Pero solamente Cristo puede cambiar el corazón. Lo que tenemos nosotros para ofrecer es a Cristo. Ahora, no solamente afirma la creación del hombre y la mujer en dos sexos como portadores de la imagen de Dios, sino que más adelante afirma el matrimonio como parte de su propósito creativo. Cuando habla del matrimonio en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, por tanto, puesto que se creó al hombre y se creó a la mujer, por eso los hizo el Señor y tomó a Eva y se la dio a Adán. Por tanto, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La unión matrimonial también tiene el propósito de reflejar la semejanza de Dios en nuestra creación. Hay una conexión entre el matrimonio y la obra de Dios.
Pudiéramos decir que hay una conexión entre el matrimonio y la obra redentora de Dios, como si Dios al establecer el matrimonio en el paraíso ya estaba anticipando lo que dice Efesios 5, que venía a ser Jesucristo, que era que en la unión del hombre y la mujer está reflejada la unión de Cristo con su iglesia. En el amor que le debe de tener el hombre a su mujer está reflejado el amor que Cristo tuvo en su iglesia al dar su vida por ella. Entonces, lo que estamos reflejando en el matrimonio es algo divino, es algo glorioso, es el amor de Dios por el hombre que nosotros podemos reflejar en nuestro matrimonio. Pero en el mundo, como está otra orientación, y esa orientación hablábamos de que el hombre natural sigue sus propios deseos, sus deseos personales que son corruptos, que tienden a deteriorarse. El matrimonio está siendo afectado por esto directamente al ser menospreciado y rebajado cada vez más, porque se ha convertido en una unión de conveniencia. Entonces, ¿qué ha producido? Ha producido divorcio, ha producido ya el sexo fuera del matrimonio como algo casi esperado, ¿verdad? Como yo quiero probar antes de comprometerme. Ha producido también el matrimonio entre personas del mismo sexo. Piensen esto, si el hombre sin temor de Dios sigue sus propios deseos, ¿cómo va a afectar eso al matrimonio? Pues entonces, si ya no te deseo, si deseo a otra mujer o si deseo otra vida, ya no me conviene, ya no me gusta esto, yo lo dejo. Si solo deseo tener sexo contigo, entonces lo que voy a hacer es que yo primero voy a probar para ver si me gusta ese sexo contigo antes de comprometerse en una relación de por vida. O si yo deseo a una persona del mismo sexo, pues entonces yo quiero que haya un mecanismo para que legalmente yo lo pueda tener y tener la aceptación social y los beneficios de ese matrimonio. Pero cuando Jesús habló del matrimonio y que habló sobre el divorcio, habló de la creación. Fíjense en Marcos capítulo 10, versículo 6, dice: pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y lo que está diciendo Jesús es que el matrimonio lo hizo Dios. Y el matrimonio lo bendice Dios. Y cuando un hombre se casa con una mujer y se une a una mujer, Dios interviene y produce una unión en una sola carne. Eso quiere decir, hermanos, que no debemos aceptar el divorcio como una opción normal. Porque el divorcio destruye el diseño divino de la unión en una sola carne. La bendición que produce en un matrimonio, esa unión se destruye por el divorcio. Y por eso es que el divorcio siempre es doloroso, siempre causa daño. Y desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del Señor, también es opuesto a su intención divina. Porque a través del divorcio, a través del matrimonio, reflejamos algo al mundo. Miren, yo sé que aquí hay personas que han sufrido un divorcio. Y yo lo que quiero alentarlos, hermanos, porque yo creo que la iglesia lo necesita, es que ustedes que han experimentado esto sean los principales instrumentos para alentar a otros a que no se divorcien. Si ustedes experimentaron esto y saben lo que es,
Yo creo que ustedes pueden ser una fuerza muy tremenda para decir, ¿sabes qué? Esto pasó en mi vida, yo no se lo deseo a nadie. Y yo te quiero alentar, ¿verdad? Si hubiera sabido, si hubiera tenido, si hubiera podido, y tú ahorita tienes la oportunidad, busca ayuda, busca a Cristo. No renuncies, no seas guiado por tu propia conveniencia o tus propios deseos. Yo creo que es una manera, ¿verdad?, de que tomemos a veces nuestros errores y nuestras caídas y nuestros problemas y los usemos para el beneficio de otros, que ellos no vivan lo mismo, no sufran lo mismo. ¿Y qué del matrimonio entre personas del mismo sexo? Pues si el divorcio destruye la imagen de Dios, ¿qué creen que hace, verdad, al diseño divino una unión entre dos personas del mismo sexo? Los dos serán una sola carne, se vuelve imposible. Y yo entiendo, o sea, Dios puso en nosotros, por diseño divino, por la imagen de Dios en nosotros, puso en nosotros el deseo de comunidad, el deseo de tener una comunión la más profunda posible entre dos personas. Es lo que sucede en el matrimonio. Y todos tenemos ese deseo. Y todos tenemos ese deseo de poder formar una familia y de poder pertenecer a alguien. Y de poder producir esto, porque fue el mandato divino: multiplíquense, llenen la tierra de esta manera. Entonces ya lo traemos por diseño. El problema es que si hay una distorsión en tu deseo y estás deseando algo, estás deseando, ¿verdad?, tener relaciones sexuales con otra persona de tu mismo sexo, o sea, hay una atracción a ese sexo. Entonces, si eso te lleva a decir, entonces hay que legitimizar, hay que legalizar el matrimonio, porque yo también quiero lo que ellos tienen. Yo entiendo que esa normalización de mis deseos es lo que está buscando el mundo ahorita. Yo lo puedo entender y me da compasión, porque qué más quisiéramos, ¿verdad?, que todo mundo tuviera esa plenitud, pero desgraciadamente una distorsión del matrimonio en lo que no es, no te va a dar la plenitud que tú estás anhelando. Y tristemente pienso yo, ¿verdad?, que todos aquellos que pusieron su esperanza en la legalización del matrimonio del mismo sexo se van a dar cuenta que están haciendo algo ficticio, artificial. Artificial de lo que es un matrimonio y artificial de lo que es una familia, porque no es conforme a lo que Dios diseñó. Entonces, todos desean eso. Nuestro deseo debe ser que todos puedan tener esa oportunidad. Pero indudablemente, si redefinimos el matrimonio fuera del diseño de Dios y lo hacemos simplemente una relación de conveniencia, aún inclusive entre personas del mismo sexo, como ya empieza el run run, ¿verdad?, personas múltiples, eso no va a producir el fruto, la bendición, la plenitud que Dios tiene destinado para aquellos que persiguen su diseño, que persiguen su voluntad. Hermanos, tengo muchísimas otras cosas que hablar y obviamente estoy llegando apenas a la mitad de lo que tenía preparado para hoy. Pero quiero pararle ahí y seguiremos hablando de esto el próximo domingo. Porque lo que quiero hablar es un poquito, es cómo respondemos, cuando menos en estos aspectos. ¿Cómo respondemos? Miren, todo esto que está en el mundo, la corriente del mundo es como un tsunami. Acaba de haber un tsunami en una isla en el Pacífico
y cuando entra un tsunami barre con todo. Inclusive si ustedes ven los videos pareciera como que no viene muy rápido, pero sí viene rápido. Y viene la pared de agua, ¿verdad? Y arrasa, lo absorbe todo, lo levanta todo, lo cubre todo, lo satura todo. Y pareciera como que la corriente de este mundo es ese tsunami. Y nosotros lo que no debemos hacer es nosotros en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad, pararnos así y decir, no, no pasas, porque no lo vas a parar. Así no lo vas a parar. O gritando, denunciando, insultando, haciendo protestas, ¿verdad? Diciendo esto está mal y ustedes, que aquí, que allá, y dividiendo el mundo más y causando conflicto. No lo vas a detener. Porque no es un problema intelectual, no es un problema de filosofía, es un problema del corazón. Y el único que puede cambiar los corazones es el Señor. Entonces, una de las cosas que no mencioné la semana pasada y que quiero mencionar el día de hoy, hermanos, esto nos debe llevar, el darnos cuenta del estado del mundo nos debe llevar a orar, a interceder por el mundo, a pedir avivamiento con todo nuestro corazón, a pedirle al Señor que quebrante nuestro corazón y que quite la indiferencia y que no pensemos yo estoy bien y mis niños van a una escuela cristiana y yo voy a la iglesia y estoy protegido aquí en mi burbuja. No, Señor, rómpeme el corazón. Hazme, Señor, que yo sienta tu compasión por ese mundo perdido, que tú viniste a morir por ellos. Tú eres la solución, Señor. Y la has sido para mi vida. Tú has traído tu gozo y tu felicidad y tu plenitud a mi vida. Ahora, Señor, yo lo pido, tenlo para con ellos. Y pedirle al Señor que traiga ese despertar en la gente, que traiga una sensatez en medio de esa confusión, en medio de esa ceguera espiritual, que abra los ojos. Un avivamiento verdadero en el mundo que venga y salve. Ahora, la segunda cosa es lo que decía la semana pasada. ¿Qué tipo de iglesia debemos ser para ofrecer una esperanza a ese mundo? ¿Qué tipo de iglesia debemos ser? ¿Podemos ser una iglesia que tenga sus puertas abiertas a personas que están viviendo así? ¿O no las queremos aquí? ¿Cómo podemos pedirle al Señor que tenga compasión del mundo y no estar dispuestos a que el Señor diga, de veras, hijos, de veras ustedes quieren hacer una diferencia, de veras ustedes quieren servir a esas personas? Sí, Señor, eso queremos, ok, voy a abrirles las puertas y voy a traérselas a su casa, a tu iglesia, para que estén sentadas ahí enseguida de ti y para que tengas oportunidad de que tú los invites a tu casa a comer. Y para que tú por meses, años, los sirvas y seas amigo y los ames. Y que luego puedan ellos ver tu amor y te digan, ¿y por qué eres así conmigo? Nosotros como iglesia, hermanos, no solamente estamos llamados a nosotros vivir conforme al diseño de nuestro Señor en dirección del temor de Dios, buscando más de Cristo y buscando que Él nos transforme cada vez más, que nuestros matrimonios sean un testimonio al mundo de que sí se puede vivir un matrimonio así. Una sola mujer, un solo esposo por toda la vida hasta que nos muramos. Vivir de esa forma para que el mundo lo vea y diga, miren estos cristianos, están celebrando 50 años de casados casi cada año. Hay alguien que llega. Siendo hombres, con una masculinidad bíblica, honrosa de Dios, mostrando los valores y las evidencias y los atributos de carácter del Señor en nuestras propias vidas. Mujeres con una feminidad muy bíblica.
que honran al Señor con sus vidas, una vida digna, una vida de una modestia que habla más fuerte que los adornos externos. Que el mundo lo vea y digan, mira estos cristianos. Ellos no se han movido ni para un lado ni para otro. Ellos siguen sus vidas. Y yo los veo y veo sus familias y están felices. ¿Cómo es eso? Debemos vivir así, pero no solamente así, sino luego debemos decirle al mundo, vengan, porque no solamente queremos tener esto nosotros queremos servirlos a ustedes también. Esa debe ser nuestra misión, el poder llegar a hacer la diferencia en aquellos que piensan que no tienen ninguna otra opción más que seguir la corriente del mundo. ¿Queremos ser así? ¿Podemos ser así? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo creo que la belleza de eso, la belleza de la imagen de Dios en nosotros, hermanos, puede ser algo contundente que le pegue a este mundo de frente. Nosotros en amor diciendo, yo estoy aquí para servirte y para presentarte al único que realmente puede arreglar tu vida. Yo no te la puedo arreglar, pero Él sí. ¿Verdad? Yo no vengo aquí a cambiar tu comportamiento, pero Él te puede dar un corazón para todo aquello que es bueno. Vamos a ponernos de pie.